Sistema Educativo Nacional. El sistema educativo es el conjunto organizado y estructurado de las instituciones educativas de un país, así como los organismos que diseñan, regulan e implantan las políticas educativas del mismo. A grandes rasgos, el sistema educativo nacional es el encargado de que todo individuo tiene derecho a la educación en el artículo 3 y en el artículo 31 habla sobre las autoridades que darán a conocer las evaluaciones de los alumnos. Esto en los niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. La Secretaría de Educación Pública determina los planes y programas, establece calendarios escolares, elabora y analiza los libros de texto gratuito, autoriza el uso de los libros y lleva el registro de las instituciones que integran el sistema educativo. Además, realiza planeaciones y programas globales y fija los lineamientos. Funciones asignadas a los sistemas educativos. Gestión de lo acumulado. Estas funciones asignadas al sistema es que se encuentra archivado y registrado y los profesores transmiten su saber a nuevas generaciones. La cohesión social es una relación estrecha entre cosas o personas. La función compensadora y el reajuste social es algo muy similar. La función compensadora es donde la escuela garantiza que va a tener esta función de ayudar a las carencias, mientras que el reajuste social es una esperanza del alumno a que va a poder recibir una mejor calidad de vida. Reconstrucción democrática. Los docentes deben de ser maestros para aportar alumnos con criterio y solamente así habrá una excelente democracia con un pueblo culto. El sistema educativo nacional tiene como objetivo mejorar la calidad educativa. Está conformado por educadores, autoridades educativas, planes y programas de estudio, métodos y materiales educativos, instituciones del Estado, así como organismos descentralizados, instituciones particulares e instituciones de educación superior. Las bases organizativas: educación básica, educación media superior, educación extracurricular, educación especial y educación para los adultos. Tiene como bases legales que son normativas, están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación. Las bases filosóficas están orientadas y características que definen la educación mexicana, permiten el desarrollo integral de los estudiantes, se desea una educación inclusiva y la obligatoriedad. Los enfoques para el estudio del sistema educativo cuenta con disciplinario, multidisciplinario y transversal. El disciplinario es que trata de una sola materia. El multidisciplinario es el que integra como muchas disciplinas para un solo estudiante. Y el transversal es que aplican muchas materias en un solo tema. También hablaremos de los modelos educativos que se utilizan en el sistema. Está el modelo tradicional, que es rígido y basado en la disciplina. No se permite la crítica y hay una figura de autoridad, que en este caso sería el docente. Está el modelo conductista, en donde se repiten las actividades y se utilizan estímulos como la memorización. El modelo constructivista, que busca que los alumnos construyan sus propios criterios. El error se puede considerar necesario. El modelo proyectivo se basa en proyectos e investigaciones, es un poco autogestivo. Está también el modelo Sumbri, que es libre de decidir lo que les interesa aprender y lo estudian a profundidad el alumno. También está el modelo de ruta pedagógica del 2030, en donde el educador plantea lo flexible y la escuela en la actividad conjunta está basada en la indagación y ocupa una posición central a través del aprendizaje. También es por proyectos y aprendizajes para la vida, es como aprender lo que vas aprendiendo que te sirve para la vida. El marco legal del sistema educativo
lo atiende la Constitución Política, y en donde se imparte y atiende las modalidades educativas y también apoya la ciencia. Hay organizaciones que intervienen en estas políticas educativas, en las que están la UNESCO, la UNICEF y la OCDE. Existen tres leyes más importantes del sistema del marco legal, que la primera es la Ley General de Educación, donde nos obliga a cursar de manera la primaria y la secundaria en forma obligatoria. Y la Ley Nacional de Educación para los Adultos, en donde se instituyen medios adecuados para que los adultos se capaciten también en educación primaria y secundaria. Por último, tenemos la Ley General de Profesiones, que está en el artículo 5º, que se encarga del ejercicio de una o varias especialidades. Esto es todo con titulaciones. Niveles y modalidades del sistema educativo. Los niveles sean preescolar, primaria y secundaria. En el preescolar de 3 a 6 años, primaria de 6 a 12 años y secundaria de 12 a 15 años. Las modalidades son presencial o virtual. Presencial es de manera en el aula y la virtual sería en línea por medio de alguna computadora o un dispositivo inteligente. Los tipos de educación pueden ser formal, no formal o educación informal. En esta línea del tiempo vemos cómo algunos encargados de educación, vemos en 1921 a José Vasconcelos, que fue el primer secretario de la Educación Pública, mismo año en que la SEP fue institucionalizada. En 1942, Álvaro Obregón hace un nuevo proyecto dándole importancia a las escuelas rurales. En 1945 a 1970, Lázaro Cárdenas, el licenciado, fue el primero de la generación de maestros rurales de la Revolución Mexicana. Logró un gasto sostenido y se aplicaron los libros de texto gratuito. Luis Echeverría en 1984 se centró en planes de educación y programas para primaria y con planteamientos similares para la educación superior. Carlos Salinas de Gortari, a su vez, en su gobierno de 1988 a 1994, puso aplicadas el uso de las TICs y aplicó la escuela obligatoria para la educación secundaria. Los objetivos de la educación básica son ampliar la educación para los alumnos, tener calidad de infraestructura y calidad y capacitación para el personal docente. El principal propósito es formar individuos capaces de aprender de manera permanente y con autonomía. Cobertura de la educación. Desde el punto de vista del sistema educativo, la cobertura muestra su eficacia para incorporar o atender a la población. La cobertura educativa sin calidad es una estafa, dice el experto del Banco Mundial, Rafael de Hoyos. En la unidad de la educación del Banco Mundial, tanto la calidad educativa como para ampliar la cobertura son temas que deben de ir de la mano para atender principalmente a la población infantil en condiciones de pobreza. Calidad en la educación. Proceso eficiente de transmisión de conocimientos impartida por un buen personal docente con recursos adecuados y aprovechados de una manera adecuada. La equidad significa hacer efectivo para todos el derecho humano fundamental a la educación, creando condiciones necesarias para los estudiantes y que se asegure la educación obligatoria. El gasto que se destina a esta educación no está vinculado con las necesidades reales del Sistema Nacional Educativo. La educación media superior comprende el nivel bachillerato, tecnológico, profesional técnico y capacitación para el trabajo. La modalidad de bachillerato técnico ofrece un certificado profesional técnico, bachiller y carta de pasante. El bachillerato general ofrece una educación en diferentes disciplinas y te preparan para la universidad. Te ofrecen certificado de bachillerato. Mientras que el bachillerato tecnológico cuenta con modalidad bivalente, el bachillerato y además una carrera técnica que te prepara para trabajar. Existen problemas y retos en la educación media superior.
el acceso, la equidad y la cobertura, la calidad, la gestión, integración y coordinación del sistema, mientras que también la reprobación y la deserción de los alumnos. En la educación superior existen 3 modalidades: posgrado, maestría y doctorado. El posgrado es aproximadamente de 150 horas lectivas. Es una materia en donde se especializan los conocimientos que ya adquirieron en la licenciatura y se le da otro grado más para poder graduarse o obtener alguna titulación. La maestría tiene una duración de 2 años y es para quienes ya han concluido una licenciatura y un posgrado. Esto es para poder estar interesados en adquirir más conocimientos o tener algún pago extra. El doctorado puede tener una duración de 3 a 6 años y es el mayor grado que se le puede otorgar a una persona en sus estudios. Es un título que se otorga en distintas universidades, desde locales o extranjeras. Aquí algunos problemas sobre la educación superior, mismos que a su vez el más importante y el que se obtienen menos recursos es el que no se llega a las comunidades lejanas. Es muy poco accesible y muy pocos alumnos llegan a este nivel.